Hola, ¿qué tal? Soy 95 José Luis XD, y este es mi primer video contando historias de terror. Muy bien, comencemos. Lamentablemente lo inesperado. Hace un par de años, una familia humilde buscaba el hogar que tanto deseaban tener. Vivían en una casa muy reducida, con algunos sectores muy tétricos, y los miembros eran numerosos por lo cual necesitaban tener ese lugar tan anhelado. El padre, luego de llegar de su trabajo, le dijo a su esposa que había encontrado el lugar perfecto, una casa grande, con amplios dormitorios para cada uno de sus hijos y, como no, un espléndido cuarto matrimonial. Uno de sus hijos, Benjamín, en el momento exacto de cuando vio ese lugar, sintió un escalofrío profundo en todo su cuerpo. Al ver la alegría de sus hermanos, donde estaban en su nueva casa, decidió guardar silencio. Él tenía un trato muy especial y un respeto ante las cosas sobrenaturales, ya que siempre le había tocado vivir extraños sucesos paranormales. Al día siguiente de visitar la casa, se mudaron, todo bien hasta que llegó la noche. Benjamín se encontraba en su dormitorio escribiendo lo que su imaginación lo obligaba a escribir, cuando al aproximarse el débil manto de la oscuridad al escritorio donde se hallaba, sintió el mismo escalofrío que sintió cuando recorrió los pasillos de la casa por primera vez. No quería que sucediera algo, ya que era el único que creía en los hechos sobrenaturales y no podía obtener la ayuda de nadie para proteger a su familia si llegaba a pasar algo. Por lo cual, acudió a su valentía a recorrer cada pasillo con una vela para vigilar el sueño de su familia y ver que lo que presentía era solo eso, un presentimiento. Al ir caminando vio una puerta con una cerradura muy particular. Él traía en sus manos el manojo de llaves de su padre, la intentó abrir pero ninguna llave le servía. Él, con la curiosidad que sentía, la comenzó a forzar para abrirla. En el momento que la abre, siente una fuerte brisa que inunda completamente su ser, sin ninguna explicación razonable, ya que no tenía ventanas el cuarto, y solo podía ver con la tenue luz de la vela. Al seguir adelante, vio un baúl que se veía muy antiguo, de unos siglos atrás seguramente. Cuando lo abrió, vio diversos objetos que no podía dejar de indagar, objetos que él, sin saber, tenían un fin macabro. Al día siguiente acudió a la biblioteca de su colegio y empezó a investigar en libros de tortura en que se reflejaban los objetos macabros para matar. Vio lentamente cada página del libro mientras se daba cuenta que cada objeto que aparecía estaba en el baúl. Cerró el libro de un golpe y corrió despavoridamente a su casa. Cuando llegó, fue directamente al cuarto. En el camino vio una nota que sus padres les decía que habían ido donde sus abuelos con sus hermanos. El baúl estaba abierto, al final de este había un papel medio roto que habían unos escritos en latín. Los llevó a su dormitorio y en su laptop los tradujo. Decía: "Estas son mis más preciadas herramientas, las cuales amo más que mi propia vida, ya que supieron saciar mi sed". Benjamín, sorprendido, no entendía nada. Mientras trataba de comprender, vio una imagen de una mujer, pero de inmediato sintió un llanto de un bebé. Nunca en su vida había oído tal llanto tan doloroso. Se asustó inevitablemente. En eso una fuerza lo lanzó hacia la pared. Él, quedando casi inconsciente, ve con sus ojos entreabiertos una sombra que lo azota cada vez más fuerte en la pared. Al llegar su familia lo trasladan al hospital. Él, al despertar, le dice a su padre que huyan, que salgan de ese lugar, pero lamentablemente, él no le creyó. Cuando su familia volvió del hospital, fueron al cuarto que Benjamín les había nombrado, pero en el sector indicado, solo había una muralla. Los padres se miraron dolidos por su hijo. Al llegar la noche, la madre despertó de golpe por el mismo llanto escuchado por su hijo. En ese mismo instante Benjamín sentía una gran necesidad de ir donde su familia. Sucedió lo inesperable: gran masacre en la familia Tomón. Algo o alguien azotó a cada uno de los integrantes sin tener compasión por ellos. Final: vidrios rotos, camas dadas vueltas, todo en el suelo, sangre en cada una de las paredes, y los cuerpos mutilados en el lugar. Al día siguiente llegó la policía y durante la investigación, un investigador notó que una ancianita veía con mucho dolor todo el peritaje. Él se acercó y le preguntó si sabía lo que había ocurrido. Secándose algunas lágrimas, dijo que ella, en la noche, había visto a un niño que entró a la casa, y solo a los minutos después escuchó los golpes en las murallas y los gritos despavoridos de los integrantes de la familia. El policía no entendía nada, la cual revisó la casa. Cuando salió de esta, afuera vio una puerta del sótano de la casa. Entró y, alumbrando con una linterna, vio a un niño que estaba en un rincón con ropa de hospital. Más sorprendido, el policía bajó y lo tomó. Vio que en sus manos tenía aferrando unos objetos muy antiguos, pero utilizados podían ser letales. Lo sacó de ese lugar y, al dejarlo en el patio, le pidió que le relatara qué hacía ahí. El niño, sin entender mucho, empezó a pensar. Él era Benjamín. Tuvo un flashback y en ese momento, recordó todo.
Cuando la fuerza lo azotó, no se fue, se poseyó en el cuerpo de él. Se acercó la anciana y dijo que era un espíritu de muerte que estaba en ese lugar, ya que antiguamente hacían abortos, de ahí se explicaba el llanto, ya que antes de matar a un bebé se escuchaba, porque un día no llevaron a una mujer embarazada, llevaron a un bebé de 5 meses, no sabían cómo matarlo, ya que lo veían, pero una mujer totalmente poseída tomó un martillo y le golpeó la cabeza una y otra vez, el bebé llorando desesperado en su dolor cerró los ojos y falleció. Ella contaba que ese llanto se escuchaba cada vez que alguien moría en ese lugar, ya que el bebé quería avisar antes que llegara ese espíritu para salvar el alma de esa persona. Benjamín entendió todo, aterrado se dio cuenta que había matado a cada uno de los integrantes de su familia, sus hermanos y sus padres. Tristemente ahora está en un manicomio de Estados Unidos, ya que necesita mucha ayuda especializada. Los doctores cuentan que todas las noches se queda en un rincón en la misma posición que le fue encontrado en el sótano, mirando hacia el frente. Él cuenta que ve a la sombra y al lado, ve recostado el bebé que quiso salvar la vida de su familia y de él. Benjamín. A solas con la muerte. Aquella noche miró hacia el pasado, para encontrarse con su otro yo, aquella muchacha asustadiza y tímida que no era capaz de decir una palabra más alta que la otra. Se miró al espejo intentando analizar sus gestos, buscando qué era aquello que la había hecho cambiar tanto como para convertirse en lo que ahora era. ¿A dónde habían ido a parar aquellos sentimientos de culpabilidad de las primeras veces? ¿Qué había sido de su arrepentimiento? ¿Dónde estaban sus comeduras de cabeza, aquel dolor intenso que había sentido su pecho, esa lucha de sus ojos intentando evitar llorar? Ya no quedaba nada de aquello. Ella se había convertido en una implacable máquina de muerte. Ya no había compasión en sus ojos a la hora de matar. Ya acabó la venganza, porque ahora no se sentía pequeña e indefensa, porque ahora ya tenía el control que había estado ansiando durante toda su vida. Y, mirándose ante el espejo, sintió ganas de llorar, no por sus actos, sino al ver en lo que se había convertido, ya que había pasado de ser una dulce personilla, sincera, silenciosa, sufriente y simple, a aquello. ¿De qué le había servido? Si realmente era gratificante la venganza o si solo era una idea que había creado en su mente para convencerse de que llevaba la razón, era algo que ya no se sentía capaz de evaluar. Y ahora estaba a solas. A solas con la muerte. Meditando sobre el sentido de todo lo que había hecho. Pensando en cómo habría sido la vida de aquellas personas si ella no se la hubiera arrebatado. Acordándose de las familias de todas sus víctimas. Era extraño que se hubiera puesto a pensar en ello. ¿Qué estaba fallando en ella? ¿Por qué se creía malvada? ¿Por qué sentía compasión? Toda su vida había consistido en una cruzada de venganza hacia el pasado, hacia los malos tratos que sufrió, que la convirtieron en un ser alienado, inútil, que se dejaba llevar. Y había disfrutado tanto siendo ella quien llevaba las riendas. Pero ahora el camino llegaba a su fin. Ya no sentía deseos de volver a matar. La cuenta había sido saldada. La venganza había llegado a su término y se dio cuenta de que su falsa personalidad, la de aquella imparable asesina, era tan solo una mala fachada que ella misma había creado. Y la fachada había cedido ante la realidad. Ya no había vuelta atrás. No podía permitirse el hecho de volver a ser como antes. No volvería a llorar, ni a quejarse, ni a sufrir por ella ni por nadie. Jamás podría aceptar a su verdadero yo. No sabría cómo convivir con él. Sin más escapatoria abrió el bolso, sacó su pistola, se miró al espejo y, apoyando el arma sobre su sien, disparó con una sonrisa en los labios. Había ganado la batalla. Bueno, espero que les haya gustado. Ya haré otro video con más historias. No olviden suscribirse y comentar. Se despide su servidor 95 José Luis XD. Hasta la próxima.